Señores, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho y vamos a continuar con este diplomado de lo que es monitoreos ambientales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar en sí, o básicamente, básicamente en lo que es monitoreo de calidad de agua, ¿sí? Antes que nada, jóvenes, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento, muchachos, por participar en este diplomado, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a hablar hoy día un poco de monitoreo de calidad de agua, ojo. Para eso vamos a ver un poco lo que es la norma o la normativa en sí, lo que nos exige la normativa para lo que es agua, ¿ok? Vamos a ver cómo es que se debería monitorear, dónde se debería monitorear, ¿ya? Vamos a ver un poco de los conceptos básicos, ¿no? Que sería ECA, LMP, por ejemplo. La diferencia entre ambos, ¿sí? Le vamos a ver un ejemplo más o menos cómo debería monitorear lo que es la calidad de agua. Ojo, si bien es cierto, hay diversos tipos de monitoreo de agua, agua subterránea, aguas superficiales, etcétera, pero todos se basan o todos están basados en las normas, ¿sí? Ok, muchachos, entonces, antes de comenzar el monitoreo, quiero que vean un pequeño video. Si bien es cierto, no es muy referente a lo que es monitoreo, pero en sí habla de la contaminación del agua, ¿no? Entonces vamos a verlo y de ahí lo analizamos, ¿sí? Mori, ¿por qué siempre estás cerrando la llave del agua? ¿Qué dice usted, mi Moby? ¿Qué significa que un río esté contaminado? Amanda. Un cuerpo de agua se contamina cuando sustancias extrañas dañan la calidad del agua, volviéndola impotable y peligrosa para los organismos que viven de ella. Las personas abusan del uso del agua todos los días. Consumen el agua limpia y tiran contaminantes en ríos, lagos y el agua subterránea. Todos los cuerpos de agua tienen cierta capacidad para defenderse contra las materias extrañas. Los desechos pueden disolverse o descomponerse, pueden dispersarse o extenderse, o pueden reciclarse en forma de alimento para plantas y microorganismos. Normalmente un cuerpo de agua puede neutralizar sustancias extrañas y la calidad del agua no se ve afectada, pero cuando no puede tratar todas las sustancias que se tiran en él, el agua se contamina. La contaminación puede entrar en un cuerpo de agua de varias maneras, como lluvia ácida, como suelo erosionado, como escurrimientos que contienen fertilizantes y pesticidas, como productos químicos desechados por las industrias o como aguas residuales u otros desechos de las ciudades. A veces la contaminación ni siquiera parece contaminación. Muchas veces las fábricas o las plantas de energía usan agua para enfriar su maquinaria. Cuando esa agua se desecha, está caliente. Si no hay suficiente espacio para que se disperse, calentará el cuerpo de agua y hará que la vida en ella crezca más rápidamente de lo normal. La contaminación térmica, como esta, puede erradicar a las especies del lugar y dejar demasiados nutrientes en el agua. Bueno, como quiera que empiece la contaminación del agua, termina de la misma manera. Cuando demasiadas sustancias extrañas están presentes en un cuerpo de agua, empieza a faltar oxígeno. Sin oxígeno, los organismos empiezan a morir y dejan su lugar a los microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno para vivir. Estos organismos liberan gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno, y el cuerpo de agua, lleno de desechos, despide un olor muy desagradable. Bueno, no es culpa solo de las fábricas. Gracias a las leyes promulgadas en la década de los 70, hemos logrado reducir mucha de la contaminación que las compañías arrojaban al agua. Hoy en día, cada uno de nosotros, en sus actividades diarias, crea casi toda la contaminación del agua. Sí, tú también. Por suerte tenemos maneras de limpiar mucha de esa agua. Las plantas tratadoras de aguas residuales las purifican antes de devolverlas a los ríos y lagos, y los investigadores siempre están inventando maneras nuevas de reducir la contaminación del agua. Pero la mejor manera de ayudar es cuidando el agua. Después de todo no querrías tener que beber eso. ¿Por eso cerraste la llave del agua? Ese no es nuestro suministro de agua. Nuestra agua viene del embalse, así que ya puedes abrir la llave.
¿sí? A ver, jóvenes, si bien es cierto, no va mucho con el tema, pero nos habla un poco de lo que es el cuidado del agua, muchachos, ¿no? Y cómo deberíamos, o por qué se contamina, ¿no? Y en sí la contaminación del agua es todo un tema, ¿no? No solamente es de las fábricas, ojo, influye también, o participamos las personas, ¿no? Desde las casas, desde el colegio, etcétera, no desperdiciamos el agua. Bueno, las empresas más también, por ejemplo, consumen mucha más cantidad de agua y también son los que, digamos, son los que contaminan más, ¿no? Ahora, jóvenes, si bien es cierto, las empresas, yo como empresa, a ver, si tengo o sé que estoy contaminando, entonces tengo que hacer mis monitoreos para saber cuánto es lo que o cuánto es lo que estoy contaminando, ¿no? Recordemos, muchachos, que un monitoreo, o cuál es el concepto de un monitoreo, ojo. Un monitoreo, ojo, monitoreo, no como monitoreo ambiental, ¿no? Ya lo hemos venido diciendo, un monitoreo viene a ser un proceso continuo y sistemático en el cual veremos la eficiencia y eficacia de alguna actividad. Se va a hacer un proceso continuo y sistemático, nos dicen, ¿no? Que vamos a monitorear o vamos a estar verificando puede ser 24 horas, dependiendo, por ejemplo, lo que es aire, son 24 horas. ¿No? Ya sea para observar sus debilidades, fortalezas y así optimizar tempranamente para lograr los resultados que deseamos. El monitoreo, muchachos, tiene objetivos. Un monitoreo puede ser verificar cuántas personas entran o salen de un aula, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejemplo de un monitoreo, que viene a ser un registro de observaciones sobre el desarrollo en sí de una actividad, en el cual esta actividad puede variar con el paso del tiempo y puedes saber el porqué de estos cambios, ¿no? O el monitoreo me va a ayudar para saber el porqué de estos cambios. En todo caso, ese sería nuestro objetivo, ¿no? Y lo que es de monitoreo ambiental es una recolección de información sobre los aspectos físicos, químicos y biológicos para identificar su posible contaminación en aire, agua, suelo y ruido, ¿no? Con el objetivo de observar los cambios a través del tiempo en un lugar determinado. Quizás estos cambios son producidos por una actividad antropogénica, o sea, por el hombre, o en sí por una actividad natural, ¿no? Entonces, más o menos eso sería lo que es monitoreo, muchachos. Pero tenemos que tener en cuenta siempre eso, ojo, ¿no? A ver, el objetivo general, muchachos, de lo que es monitoreo de calidad de agua es evaluar los componentes ambientales y cumplir así con el programa de monitoreo establecido en el estudio de impacto ambiental. Ojo, la línea base, no siempre tenemos que tener un estudio de línea base antes de mis actividades para saber cómo estoy o cómo es que yo encontré, cómo encontré el lugar o mi área o el lugar antes de empezar a realizar mis actividades y cómo lo estoy manteniendo de acuerdo al paso ya de mis actividades, ¿no? Entonces eso sí o sí me va a ayudar mi línea base, ¿ya? Igual cumplir de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Los monitoreos pueden ser externamente anual y podemos tener controles internos, ¿no? Que puede ser cada 3 meses, 6 meses, dependiendo en sí de la empresa, ¿no? Hay minas, muchachos, que tienen lo que es monitoreos para cada 3 meses, 6 meses, dependiendo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que ese sería nuestro objetivo general. El objetivo específico, ¿ya? El objetivo específico sería realizar monitoreos establecidos en los parámetros identificados en las herramientas de gestión ambiental, un EIA, un PAMA, y comparar los resultados con los ECAS y los LMP, ¿no? Los límites máximos permisibles. Entonces ese sería un objetivo específico, comparar mis resultados con en las herramientas de gestión ambiental que yo cuento, o con las herramientas de gestión ambiental que cuento. Un estudio de impacto ambiental, un programa de adecuación de manejo ambiental, etcétera. Criterios, muchachos, del muestreo, ¿no? Existen varios criterios para determinar la logística de un programa de monitoreo, ojo. En especial para las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos. Deben tomarse en cuenta lo siguiente, ¿no? Según el tipo de instalación, puede ser una estación de transferencia, una planta de tratamiento, sitio de disposición final en operación o clausurado, ¿no? Hablamos de ahí puede ser agua, aire, etcétera.
según la ubicación de la instalación, tipo de asentamientos colindantes, aspectos climatológicos que también tenemos que verificar al momento de hacer nuestro monitoreo, condiciones geológicas y topográficas del acceso, cómo vamos a llegar hasta tal punto, y la característica de la zona de amortiguamiento, ¿no? Según la cantidad del tipo de residuos manejados, residuos municipales, especiales, los industriales, hospitalarios, etc. Según la eficacia, muchachos, de la operación, que son procedimientos operativos, procedimientos de supervisión, ¿no? De acuerdo a lo que yo, de acuerdo en sí, en los procedimientos que yo pueda manejar. Ahora, los conceptos básicos, vamos por partes para que entiendan, muchachos. Los ECAs o los estándares de calidad ambiental en sí es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor. Ojo, las ECAs o los ECAs, perdón, solo van a servir o van a ser medibles, digámoslo así, en lo que es un cuerpo receptor, que no presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. Mientras que los límites máximos permisibles es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión, ¿sí? Que al ser excedido causa o puede causar daño a la salud, bienestar humana y al ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que los ECAs dicen que no causan daño a la salud y al medio ambiente, mientras que los LMP sí causan daños. ¿Cuál es otra diferencia entre ambos, muchachos? ¿No? Primero, que los ECAs es para un cuerpo receptor, hablamos de un lago, un río, el mar, el aire también puede ser un cuerpo receptor, ojo, el suelo también es un cuerpo receptor, mientras que los límites máximos permisibles o lo aplicamos directamente en lo que es un efluente o una emisión, ¿no? Hablemos de una chimenea, por ejemplo. Otra diferencia es que los ECAs no son penalizados, llamémoslo así, ¿no? Que no te van a penalizar si tú excedes o no excedes. ¿Por qué, muchachos? ¿No? Porque los ECAs solamente son estándares de calidad ambiental, no son normas, no son leyes, no son decretos supremos, nada. Entonces, como son solo un estándar, sí, me dan los lineamientos para saber cómo es que yo, o los lineamientos para saber cuánto es lo que yo tengo que tener de contaminación. ¿Ok? Pero no es que sea penalizado. Mientras que los límites máximos permisibles, ellos sí, muchachos, te van a poner, si tú excedes, te puede poner una multa, ¿ya? Entonces serían las diferencias netamente. El efluente, jóvenes, es la descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente, el cual puede estar tratado o sin tratar. Generalmente se refiere a aguas contaminadas, ¿no? Ese sería lo que es efluente, ¿no? Hablamos de agua. Y lo que es emisión, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de contaminación de aire, todo fluido gaseoso, puro o con sustancia de suspensión, producto de la actividad industrial que se considere residuo, ¿no? Y un cuerpo receptor, muchachos, si sabemos que el ECA sirve para los cuerpos receptores, ¿qué cosa es? Es del ecosistema donde tienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos, ya tratados como resultado de operaciones de eliminación. Son cuerpos receptores las aguas dulces superficiales, la atmósfera, los suelos, las estructuras geológicas estables y confinadas, por ejemplo, ¿no? A eso llamaríamos cuerpos receptores, ojo. No recordar que el cuerpo receptor nos va a servir o lo vamos a medir de acuerdo a los ECAs. Un ejemplo de más o menos cómo deberían hacerse un monitoreo, muchachos, para que me entiendan de los efluentes, de los ECAs, etc. Ya, a ver, imaginemos que hay una mina, tenemos la mina San Benito, ¿sí? Ya habíamos visto este ejemplo en el anterior módulo, pero me gusta, así que lo voy a poner de nuevo. Tenemos la mina San Benito, y de cual esta mina, o cerca de esta mina, pasa un río, ¿sí? Como pueden observar. Ok, entonces, esta mina tiene un punto, muchachos, de descarga, el río, como pueden observar acá en la foto. Entonces, si a ustedes le dicen como monitoristas ambientales, le dicen, quiero monitorear aguas arriba y aguas abajo y el influente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Primero me dicen que voy a monitorear aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Lo que tengo aguas abajo y lo que sería aguas arriba, ¿no? Y también el efluente, ojo. Entonces, ¿qué haríamos, muchachos? Lo primero que haríamos es tomar los parámetros del ECA, que corresponde al río, ojo, ¿ya? Saco muestra tanto agua arriba, que sería antes de la descarga, como pueden ver en la imagen, y
sacaría muestra después de la, aguas abajo, después de la descarga, donde sería que sí está contaminando. Y tomo parámetros de LMP, o sea, tomo los parámetros de los límites máximos permisibles para lo que es el efluente, ¿no? O en sí el efluente de la descarga. En este lado también tendría que tomar una muestra para mi LMP. No, en el caso de mina, muchachos, usamos el decreto supremo 037-2010, ¿no? Que nos habla más o menos de lo que es el efluente o los LMP. Sí, anoten el decreto supremo 037-2010. Okay, entonces eso es lo que deberíamos hacer, muchachos, o eso es lo que se hace en sí un monitoreo de agua. Tenemos que tener en cuenta, siempre vamos a hacer aguas arriba, aguas abajo, antes de contaminar, después de contaminar, y lo que es en un efluente también. O sí se tiene que tomar el efluente, ¿ya? Entonces ese sería el monitoreo de agua, que se va a tomar las muestras y se van a mandar a un laboratorio acreditado para que nos den los resultados. Ahora, recuerden, muchachos, que este laboratorio tiene que estar acreditado, ojo, ¿sí? ¿Cómo sé yo que está acreditado? Porque me tiene que presentar un certificado o una acreditación, una constancia de acreditación que ha sido emitido por el INACAL. ¿Quién es el INACAL, muchachos? El Instituto Nacional de Calidad, ojo. No, si un laboratorio no está acreditado, yo mando a hacer mis muestras y mis resultados en un laboratorio que no está acreditado por el INACAL, entonces estas muestras no me sirven tampoco. Ahora, como punto de auditoría, muchachos, también cuando yo mande a hacer mis monitoreos ambientales externos, también me van a pedir o me van a solicitar cuando tengo una auditoría, por ejemplo, y ustedes tienen que solicitarlo, ojo, cuando hagan sus monitoreos externos, que la empresa que le estén haciendo los monitoreos, los equipos que, bueno, en caso de agua no se utiliza equipo, ¿no? Pero en caso de aire, que sí se utiliza, por ejemplo, de ruido ambiental, que les enseñen o les muestren, ¿no?, los certificados de calibración de los equipos, ojo. ¿Okay? Pero acá en lo que es agua, muchachos, sí o sí necesitamos que el laboratorio esté acreditado por el INACAL, no olvidar. Justo lo que habíamos hablado, ¿no? Laboratorios acreditados. Un laboratorio acreditado es aquel que cuenta con el reconocimiento oficial de su competencia. Este reconocimiento consigue que los clientes tengan una forma rápida de seleccionar servicios garantizados para pruebas, medición y calibraciones, ¿no? Hablamos que tienen que estar acreditados en el INACAL. Acá vemos un poco lo que es marco legal, los secas para suelo, aire, ruido, agua. Acá tenemos lo que nos interesa a nosotros. Que el actual, muchacho, ojo, el actual ECA que estamos manejando es del 015-2015. No, por ahí estuve viendo que estaban manejando el 002-2008, por ejemplo, algunos. He tenido la oportunidad, ¿no?, de escuchar algunas capacitaciones, charlas, donde todavía manejan este decreto supremo que ya no es válido, ojo. Ha sido derogado por el 015-2015, solo el año pasado ha sido derogado. Entonces, ojo con lo que cuando escuchemos, cuando hablemos o tomemos una norma de referencia, ¿no? Ahorita para lo que es agua, está siendo manejado el 015-2015. Ahora, ¿qué parámetros vamos a considerar, muchachos, para lo que es agua, ¿no? O en sí monitoreo, ¿no? Dependerá del origen de la descarga o emisión, ¿no? En este caso del efluente o de la descarga, ¿no? Según lo establecido en las normas por tipo de fuente y de cuerpo del sector, ¿no? Ya lo vamos a ver acá de acuerdo al ECA, porque nos habla de la fuente y de cuerpo del sector. También tenemos que analizar alternativas de prevención y tratamiento en función a las condiciones permisibles de calidad ambiental. Para establecer impactos ambientales se deben considerar por lo menos, ojo, los parámetros básicos para la calidad del ecosistema potencialmente impactado por la descarga o por la emisión, ¿sí? La calidad de agua, vamos a verificar lo que es el pH, la temperatura, el flujo, el color, el olor, el sabor, la conductividad, etcétera, ¿no? Los biológicos o bacteriológicos, perdón, el DBO o la demanda bioquímica de oxígeno, los coliformes totales, coliformes fecales, los parámetros químicos, metales totales y metales disueltos, cianuros, etcétera, ¿no? Y los otros que sería aceite, grasa, fosfato, sulfato. Muchas veces nos piden solamente lo que es parámetro físico, ojo, eso ya depende del cliente, ¿no? Cuando lo que van a solicitar, o depende también de mi empresa que se dedica, ¿no? Si yo tengo
o soy una mina, de hecho tengo que solicitar dentro de mi calidad de agua parámetros químicos también, lo que es metales totales y metales disueltos, ¿no? Hay algunas empresas que te piden inclusive todo, ¿no? Todos los parámetros. Entonces puede variar eso ya depende de cada uno, muchachos. El muestreo de agua, ¿no? Sí o sí tenemos que tener una planificación, ¿no? Un diseño del muestreo, preparación y equipos materiales, toma de muestras y mediciones in situ, no se olviden, antes de la contaminación y después de la contaminación van a ser tomadas estas muestras. Transporte de las muestras al laboratorio, la garantía de calidad que sería lo que es del INACAL, un laboratorio acreditado por el INACAL, y por último el análisis de datos, ¿no? Todo esto va a ser una cadena de custodio y todo luego va a ser remitido al cliente o a la empresa que nos contrató con un informe final, ¿no? Tanto en físico como digital, ¿no? Ahora, hoy en estos momentos por temas externos no he puesto formatos. Déjenme buscar a ver si la otra semana o la otra clase en el siguiente módulo les pongo un poco de formato, ¿no? ¿Qué formatería yo también tengo que utilizar? Porque no solamente es que yo voy a tomar mi muestra y listo, pero ¿dónde voy a tener o voy a llevar estos formatos o apuntar estos datos, ¿no? ¿Por qué le digo esto, muchachos? Porque hay muchas personas que o bien empiezan a trabajar como monitoristas y les dicen o les piden, ¿no? que implementen estos formatos, o también hay muchos que van a trabajar independientemente y también para una mayor formalidad pueden utilizar unos formatos, ¿no? Entonces les voy a dar modelos más o menos de formatos para que tengan o hagan su cadena de custodia, ¿sí? Bueno, justo lo que le decía, ¿no? El decreto supremo 015-2015, que es los ECAS para calidad de agua, nos habla, o se subdivide, muchachos, en categorías, ojo. Nos habla en la categoría 1, nos habla de la población poblacional y recreacional, ¿no? O sea, del agua poblacional y recreacional. Y se va a dividir en subcategorías, ¿no? La subcategoría A, que sería aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. A1, que pueden ser aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, entiéndese como aquellas aguas, muchachos, que por sus características de calidad reúnen las condiciones para ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano con simple desinfección de conformidad con la normativa vigente. Ya sería la A1. Ojo que dentro de la A1 también hay otra subcategoría, ya la vamos a ver. En lo que es la subcategoría B, son aguas superficiales destinadas para recreación. Si la A es para lo que es población, muchachos, tenemos las que son destinadas para recreación, ¿no? Que serían aguas superficiales destinadas al uso recreativo, que en zona costera marina comprende la franja del mar entre el límite de la tierra hasta 500 metros de la línea paralela de baja marea, y que en las aguas continentales su amplitud es definida por la autoridad competente, ¿no? En sí son para lo que son aguas de recreación, para cultivos, más que nada para recreación, llamémoslo así. En lo que es categoría 2, muchachos, actividades de extracción y cultivo marino, costero y continentales. La subcategoría C1 nos habla de la extracción y cultivo de moluscos, bivalvos en aguas marinas costeras. Subcategoría C2, extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marinas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el decreto supremo 015 ahora es completo, nos habla para cada uno de agua, o lo ha separado, digámoslo así, o lo ha clasificado de una mejor manera, que cada tipo de agua ya tiene sus normativas, su ECA, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que tener? Ojo. Todo tenemos que tener en cuenta, va a ser basado de acuerdo al decreto supremo, muchachos, ¿no? El monitoreo de agua no es que demore como el aire, por ejemplo, que es 24 horas. No, el agua son muestras puntuales, o dependiendo el cuerpo receptor, llamémoslo así, que el área o el volumen en sí del cuerpo receptor se pueden tomar diferentes muestras, ¿no? O tantas muestras, pueden ser 4, 5, 6 muestras dependiendo, ¿no? Pero es muestras puntuales, muchachos, y no nos demorará que 2, 3 horas de hacer estas muestras. Dependiendo también la accesibilidad, ojo. Pero agua sí, por si acaso les digo, muchachos, que es uno de los más caritos, digámoslo así, o de los que más cobran en lo que es laboratorio, cuando vas a hacer tu análisis de laboratorio, ¿no? Porque te analizan varios parámetros. Pero
también es son los más costosos también cuando tú cotizas, por ejemplo, un monitoreo ambiental. En la subcategoría C3 tenemos otras actividades en aguas mineros costeras, ¿no? La sub 4, extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas. La categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales, ojo, ¿no? La D1, vegetales de tallo bajo y alto. Entiéndase, ojo, a ver, la D1 nos habla de los que son vegetales de tallo bajo y alto, ¿no? ¿Con qué calidad de agua vamos a utilizar, o qué calidad de agua vamos a utilizar para agregar lo que son vegetales de tallo bajo o alto, ¿no? Que es, entiéndase, como aguas utilizadas para el riego de plantas frecuentemente de porte herbáceo y de poca longitud de tallo, hablamos de tallo bajo, tales como plantas de ajo, lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares, y de plantas de porte arbustivo arbóreo, tallo alto, tales como árboles forestales, frutales, entre otros, ¿no? Lo que es la D2, muchachos, perdón, si me estoy un poco mal de la garganta. Bueno, a ver, la categoría D2 son para bebidas de animales, ¿no? Entonces, también lo que es la bebida de animales tiene sus parámetros, ¿no? Cuánto es lo que tiene que contener, ojo. La categoría 4, conservación del ambiente acuático, ¿no? Está referido a aquellos cuerpos de agua superficiales que toman parte de los ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento, ¿sí? Conservación del ambiente acuático, subcategoría 1, laguna y lagos, comprenden todas las aguas que no presentan corriente continua de origen y estado natural y léntico, incluyendo humedales, ¿no? Igual la categoría E2, la E3, etcétera, ¿no? Acá vemos un poco, ojo, solamente le he puesto algunas muestras, como le digo, todo está en el ECA. Tenemos la tabla número 01, parámetros y valores consolidados, categoría 1A. Nos habla primero de los parámetros físico-químicos que tiene que tener esta categoría. Ojo, la unidad van a ser miligramos por litro, ¿ya? Y las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, ¿no? Y estas también se van a dividir en 3 categorías o clases, ¿no? La A1, que van a ser aguas que pueden ser utilizadas con desinfección. La A2, que sería aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, que sería más que nada el agua potable. Y el A3, que sería aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, ¿no? Entonces, lo que es aceite y gramos, por ejemplo, para lo que es agua potable, tiene que tener 1.7 miligramos por cada litro de agua que tengamos, ojo. ¿Ya? Igual nos habla del cianuro, de los cloruros, del color, ¿sí? La conductividad, la demanda bioquímica de oxígeno, etcétera. Nos da todo, ya, muchachos, del decreto supremo 015-2015, nos da todo ya para solamente nosotros poder hacer el monitoreo y hacer la comparación. Por eso los ECAs nos ayudan para hacer estas comparaciones, ¿no? Igual no olvidar de los LMP también, que también se tiene que utilizar. Tenemos lo que son los sólidos disueltos. En la A1 seguimos con lo que es A1, sólidos disueltos, totales, sulfatos, temperatura. Hablamos de los inorgánicos, aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobre total, cromo, etcétera, ¿no? Y acá hablamos de, bueno, los hidrocarburos aromáticos, ¿no? El benzopireno, los organofosforados, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, todos ya tienen sus datos, no solamente está para comparar, muchachos. Vemos acá un punto de monitoreo, un ejemplo también. Tenemos un pozo de sedimentación y neutralización, tenemos un ECA que sería, o mejor, tenemos un cuerpo receptor de aguas arriba, un cuerpo receptor de aguas abajo. Tenemos acá el pozo de sedimentación, donde va a ser acá el punto de descarga o el efluente. Yo voy a tomar, ya les vuelvo a repetir, ¿no? Como monitoristas nos dicen que tenemos que monitorear este río para saber cuánto está contaminado, yo, mi empresa. Entonces voy a tomar, muchachos, y la dirección del río va así, ojo, el curso. Entonces voy a tomar acá una muestra de agua, o un punto, estación de muestreo, ¿no? En el cual voy a utilizar mi ECA, y luego, antes de contaminarse, y luego voy a utilizar una estación de muestreo en aguas abajo, donde ya se encuentra contaminado. Y acá en lo que es del efluente voy a tener el LMP, ¿no? Ahora, del LMP, muchachos, del punto de la descarga, yo tengo que tomar en qué distancia. Tiene que ser 100 metros agua de arriba, 100 metros
aguas abajo con referencia, ojo, del punto de fluencia o descarga, ¿sí? Eso está normado, también nos habla en el decreto supremo 015 que no es 2015. De 100 a más, ¿no? Pero menos de 100 no puede ser, muchachos, ¿no? Ahora también pueden haber muestras a diferentes profundidades, puede ser lo que es el léntico, por ejemplo, ¿no? Que va a ser una muestreo acá, acá, luego acá, diferentes profundidades. Ojo. ¿Sí? Entonces eso depende cómo nos pida el cliente, ¿no? Puede ser aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas residuales, etcétera. ¿Okay? Pero todas se van a manejar con el ECA, no se preocupen, muchachos, todas van a ser manejadas con el ECA, ¿no? Y el LMP nomás tenemos que tener en cuenta para qué sector es, y de igual manera se verifica o vamos a tener los resultados para verlos, ¿no? Calidad de agua, justo lo que habíamos visto, ¿no? En los parámetros vamos a tomar lo que es temperatura, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, aceites, grasas, caudales de los efluentes, el cuerpo receptor, el color, etc. Selección de los puntos de monitoreo, descarga del agua turbinada en los cuerpos receptores, aguas de arriba y aguas abajo de la descarga, ¿no? Entonces, selección de los puntos de monitoreo, yo voy a sí o sí necesitar río antes de la descarga, canal de descarga del agua turbinada, río antes de la descarga, etc. Entonces, esa es una selección de los puntos de monitoreo, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos cada 100 metros, de acuerdo a mi punto de fluente o efluencia. La recolección de muestra de campo y su manipulación también, ¿no? Primero tengo que hacer un premuestreo, ojo. Voy a utilizar equipos de instrumentación, tipo de botella o recipiente de muestreo, donde voy a poner mi muestra. El volumen de la muestra y el método de preservación, ¿no? Por eso necesitamos, cuando hagamos un monitoreo, en sí el laboratorio ya nos mandan los preservantes, ojo. Nos mandan todo ya. Cuando se hace contrato con un laboratorio, solamente los laboratorios nos van a mandar los preservantes para hacer el premuestreo. O para tener los materiales, ¿no? Este va a ser mi premuestreo antes de mi muestra. Tengo que tener mis equipos, ya todo lo que voy a utilizar ese día, ¿no? Es más, incluido mis EPPs, ¿no? Por ejemplo, un chaleco de cinta reflectiva, botas, no zapatos, ojo, botas de seguridad de caña alta. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a tener que introducirme para poder sacar mis muestras, voy a tener que mojarme parte de mis piernas o de mis pies. Entonces, las botas de caña alta, volumen de la muestra, método de preservación, etcétera, ¿no? Muestreo in situ, mediciones in situ, mediciones de caudal, rotulado de muestras. Ojo, el rotulado de muestras es saber qué muestra cuántas muestras estoy tomando y saber de dónde es, no si es agua arriba, agua abajo, y es más, llevar un orden, ¿no? Por ejemplo, puede ser aguas abajo, he tomado 10 muestras, entonces tengo que tener un orden, cuál es la primera, la segunda y la décima, ¿no? Suponiendo. Conservación y preservación de las muestras, ¿no? Por eso nosotros llevamos estos pequeños coolers, llamémoslo así, ¿no? Que nos van a permitir que las muestras sean o se conserven como deben ser, ¿no? Hasta que llegue al laboratorio. Transporte y almacenamiento, también cómo vamos a transportar las muestras y las precauciones durante el muestreo, ¿no? Y el post-muestreo, calibración de equipo, análisis de equipo, no más que nada en laboratorio. Bueno, los resultados, verlo de acuerdo a... Esto más que nada es en los informes. Los resultados deberán analizarse tomando en cuenta los límites máximos permisibles. ¿Sí? Y solicitar un informe, ¿no? Bueno, me hubiera gustado, a ver si voy a buscar entre mis documentos, muchachos. Eso no... Esto va por parte mía, a ver, voy a buscar mis documentos y voy a dar todo lo que son los... Formatería para que tengan a la mano, ¿ya? Igual, los voy a enseñar acá en el diplomado y las personas que deseen me escriben a mi correo y yo les envío sin ningún problema la formatería, ¿no? Estamos todos para apoyarnos. Monitoreo, bueno, acá vemos monitoreo ambiental, ¿no? Ubicación, necesitamos, bueno, a veces nos piden, o casi siempre, por no decir siempre, necesitamos también un GPS para nuestra ubicación, las coordenadas, y estas tienen que ser exactas. El más común puede ser el Garmin, un GPS Garmin. ¿Sí? Entonces, para tener una... acá están midiendo, por ejemplo, la conductividad, por ejemplo, del agua. Que lo podemos tomar en campo.
o esperar que llegue el laboratorio, ¿no? Dependiendo si tenemos los equipos, ¿no? El valor de pH, etcétera. Igualito acá muestreo 2, ubicación, coordenadas, sector, lavadera, Chacororco, fluente. Y todo está, si se dan cuenta acá, todo está rotulado, digámoslo así, ¿no? Me dice cuánto es el pH, la toma de muestra, qué número de muestra es, etcétera. Igual acá la muestra 3, ¿no? La ubicación de coordenadas, etcétera, ¿no? Entonces, muchachos, esperen, si se dan cuenta, lo que es el monitoreo ambiental de agua no es muy complicado, llamémoslo así, ¿no? Podemos tomar en campo algunos datos como el pH, pues recordar que de 0 a 7 puede ser ácido y de 7 a más puede ser básico, ¿no? Recordar que lo típico es que tenga una agua o el pH 7, ¿no? En este caso tiene 7.49 en la toma de muestra número 03, ¿no? La conductividad también, si tenemos el equipo, lo podemos tomar en campo, ojo, ¿sí? Y muchachos, entonces espero que haya sido de provecho esta clase o el módulo de día de hoy. Como les dije, me comprometo a buscar el formatería. Es más, inclusive a ver si no está dentro del temario, pero a ver si puedo encontrar o encuentro más o menos cómo se tiene que elaborar un informe de monitoreo ambiental también, ¿ya? Me gustaría compartirle esa información. Entonces, muchachos, nada, pues conmigo será hasta aquí. Espero que hayan comprendido y cualquier duda, consulta, escríbanme a angelgcg22@gmail.com, ¿sí? Yo gustoso estaré respondiendo sus dudas, pasándole información, pasándole las diapositivas si desean, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchachos, como le digo, nada, hasta aquí con el módulo del día de hoy y ya volvemos con las siguientes clases, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.